Hola, bienvenida, bienvenido a este mega curso de Python. Le habla José Cordero. Bueno, en esta clase vamos a dar ya por finalizado el tema de Tkinter y para ello vamos a retomar el proyecto de gestión de trabajadores. Para las personas que están llegando por vez primera a este canal, debo decirles que a lo largo del curso se fue desarrollando un sistema sencillo de gestión de trabajadores donde incluíamos, consultábamos, registrábamos y eliminábamos. Se hizo primero bajo la modalidad que yo llamé monolítica porque era un solo programa que solamente hacía uso de funciones. Luego lo mejoramos y lo convertimos en un sistema modular que llevaba paquetes, que llevaba módulos y posteriormente en una tercera parte hicimos el mismo sistema modular pero lo hicimos bajo el paradigma de la programación orientada a objetos. Bueno, hoy día voy a explicar parte de ese proyecto. Obviamente no puede ser completo. No puede ser completo por cuestiones de tiempo. Y como siempre les he dicho, yo cumplo con darles una buena base. Pero queda de parte de ustedes continuar practicando e investigando. Teoría más práctica. Eso es lo que viene para que se conviertan en verdaderos maestros. Bien, entonces, dicho eso, vamos a ver primero el programa funcionando. Bueno, aquí tenemos esta ventana que contiene un formulario y un tree view. Entonces vamos a registrar rápidamente otra persona. Tenemos a Carmen Uzcategui. Nos inventamos cualquier cosa como el DNI. La fecha de ingreso sería 1 de mayo de... Bueno, un 1 de mayo imposible que haya entrado a trabajar. 1 de junio del 2021. Tiene 27 años, sexo femenino. Aquí lo hice así, bueno, con ánimo de simplificar porque ya lo he dicho. Quiero seguir avanzando con este curso, pero lo lógico y en la vida real, si yo tuviera que hacer un sistema de estos, tendría que hacer un botón de radio, femenino o masculino. Yo los invito a que se queden con esa... digamos, con esa invitación a que hagan un homework, un trabajo en la casa y lo cambien. En vez de un entry o una caja de texto, un botón de radio que diga femenino o masculino. Y gana 31.567. Este tipo de mensajes son útiles cuando no se ve que haya registrado. ¿Sí? Ahora, como se está viendo, pues no haría falta, pero aún así quise ponerlo para que vean cómo se hace. Bueno, entonces este es un sistema sencillo que registra y lista. A eso me limité. Pero por este modelo ustedes pueden hacer lo que es la consulta individual y la eliminación. ¿Ok? Pero por este modelo ustedes pueden hacer la consulta individual y la eliminación. Ahora, vayamos a ver el código entonces. Aquí lo tengo. Pero antes quisiera mostrarles las clases con las cuales trabajamos cuando hicimos el programa de gestión de trabajadores orientado a objetos. Teníamos una clase aquí arriba que era el trabajador y al momento de instanciar un objeto se invocaba el constructor y creaba estos atributos, el DNI, nombre, año de ingreso, sexo, ok. Teníamos una clase gestor de trabajadores que ella en el constructor lo único que tenía era la creación de la lista vacía. Y dentro de esa clase teníamos el CRUD, registrar, buscar, eliminar y listar. No habíamos hecho update, o sea, modificación no. Registrábamos, buscábamos, eliminábamos y listábamos. Hicimos una consulta así. Bueno, entonces, pero recuerden, la clase trabajador y una clase donde iban todos los procesos. Por ahí va la cuestión. Aquí llegamos y tenemos, bueno, estos importamos a Tkinter, importamos al TTK y para enviar los mensajitos como el que ustedes vieron, esa ventana emergente que decía el trabajador fue registrado. Bueno, necesitamos el message box y necesitamos la función, el módulo para todas las funciones que tienen que ver con el tiempo, para gestionar el tiempo, digámoslo así. Bueno, la clase de trabajador la misma, self, que se refiere al objeto, y aquí están todos los valores que hay que pasar cuando creamos un trabajador. Con esos valores se crean los atributos. Después teníamos aquí una clase llamada gestión de trabajadores o gestor de trabajadores. Yo aquí la he llamado app. Esa es mi aplicación donde va a estar todo. Así como aquí estaba todo ahí, bueno, igual va a pasar acá. Ahora,
Esta clase tiene, ahí mismo se declara la lista vacía. Pero me voy a ir un momento a explicar el inicio, por donde comienza esto, la ejecución como tal. Cuando el programa comienza, él pregunta que si el name es igual al main. Esto lo que quiere decir es que si el programa este que estamos ejecutando es el principal, bueno, sí, de paso es el principal y es el único. Aquí no hice uso de módulos, digamos de paquetes. No, todo está dentro de un solo archivo a fin de simplificar todo. Mire, ustedes recuerdan cuando hicimos los programas de Tkinter que uno lo primero que tenía que hacer era crear la ventana y todo funcionaba hasta que la ventana se salía del loop. Cuando alguien cerraba la ventana, se terminaba este loop y terminaba todo. Pues bien, igual se hace aquí. Se manda a crear la ventana aquí. Pero ustedes dirán, bueno, ¿y la creación de los widgets y todo eso? Pues resulta que todo eso, amigos míos, cuando ustedes trabajan en programación orientada a objetos y quieren usar un entorno gráfico, todo, absolutamente todo, va a estar hecho dentro del constructor. ¿Para qué? Para que cuando yo instancie este objeto llamado app, se dispare el constructor, es decir, este init, y ahí va a estar absolutamente todo. Ahí vamos a hacer los widgets, ¿sí? Ahí vamos a hacer los marcos, ahí vamos a hacer las cajas de texto, ahí vamos a hacer los botones, ahí va a estar todo. Entonces quiero que se entienda eso. Este programa arranca así, crea una ventana, instancia un objeto de la clase app que automáticamente dispara el constructor, que ya vamos a ir para allá, y todo termina como siempre ha terminado en Tkinter con main loop. Ahora sí, vámonos al constructor. Ya dijimos que entre otros ahí se crea la lista vacía. Y recuerden ustedes que esa ventana que yo creé, ¿sí?, con Tkinter, se la paso como argumento al constructor. Bien, entonces me voy para allá. Estoy pasando la ventana para que ustedes vean cómo una ventana se puede pasar como argumento y se recibe aquí como parámetro. Bueno, el self es para referirnos al objeto en cuestión. Hay algo que tiene que quedar muy claro y es que cuando trabajamos la parte de programación a objetos con una interfaz gráfica, todos esos elementos de la interfaz gráfica se convierten en atributos. Es decir, que así como aquí se crearon estos atributos DNI, fecha de ingreso, edad, sexo, sueldo, pues todos los elementos gráficos de la interfaz van a estar también o se van a convertir en atributos para ese nuevo objeto que llamamos aquí abajo. Mire aquí, no pierdan de vista eso. Tienen que todos los elementos, repito, crearlos como atributos de ese objeto. ¿Y se hace dónde? Dentro del constructor. Bien, lo primero que hago es que la ventana que yo recibí se la asigno al atributo ventana. ¿Ok? Así que aquí adentro, dentro de esta clase, yo puedo o bien trabajar con la ventana o bien trabajar con esto. Total, son lo mismo, mire, porque self ventana recibió a ventana. Yo tal vez por cuestiones de comodidad aquí adentro haga uso de ventana, pero también pudiéramos trabajar con self.ventana. Y aquí empezamos para ponerle un título a esa ventana. Ustedes recuerdan que se decía ventana.title, pero aquí hay que colocarle self, ¿ok? Ojo con eso, estamos trabajando dentro de un objeto. Bien, entonces self.ventana le ponemos gestión de trabajadores. Por eso es que ustedes ven aquí arriba gestión de trabajadores. Seguimos bajando. Tenemos la lista vacía y se va a crear un marco, es decir, un frame. Por lo tanto, tiene que hacerse self. Todo, absolutamente todo, va a estar ahora dentro del objeto. Van a ser atributos de ese objeto. Entonces, aquí estoy creando el marco, frame. Igual, como lo saben ustedes hacer. Pero miren aquí la parte importante. ¿Dónde va a estar ese frame? Dentro de la ventana. ¿Sí? ¿Recuerdan la ventana que creamos allá abajo? Bien. Así que no se perturben por este self. Eso es porque estamos haciendo referencia al objeto y todo lo que yo esté haciendo aquí va a estar quedando dentro del objeto. Bueno, una vez que tenemos instanciado el marco que yo le di por nombre form frame, ¿por qué form?
porque estoy simulando un formulario, por ejemplo, un formulario HTML. Porque un formulario es un conjunto de widgets, hablemos en la terminología de Python. Para nosotros un formulario va a ser un conjunto de widgets que pueden ser entries, que pueden ser textbox, que pueden ser radio button, que pueden ser listbox, X, que sirven para capturar datos de entrada. Eso es lo que se llama un formulario. Entonces yo me tomo la molestia de hacer este pequeño frame para envolverlo, ¿sí? Y tenerlos ahí bien organizados, bien simpáticos. Bueno, entonces para eso he creado forFrame. Ya lo instancié, ahora lo empaqueto, ¿sí? Y le dejo un pequeño margen, esto ya lo hemos visto, por la izquierda y por arriba. Después de que yo lo empaquete, tengo que ponerle un marco, un borde, un borde, que tiene un grosor de 1 y va a ser color negro. Lo hice así a propósito porque si no ustedes no verían nada. En cambio así se ve como más, ¿cómo decirlo? Es más intuitiva la cosa, ¿sí? Porque, bueno, me demuestra que esto es un formulario. Bien, seguimos. Entonces, esa configuración se puede hacer después que usted lo empaqueta o aquí, coloca una coma y pone todo eso ahí, pero yo prefiero hacerlo en 2 líneas para que no me quede tan largo el pack. El pack lo que hace es mostrarlo allá. Bien, ya tengo la ventana y tengo el frame. Ahora debo empezar a poner estos labels. Un label con un entry, un label con un entry. Todos los labels van a estar en la columna 0 y todos los entries van a estar en la columna 1, pero de diferentes filas. Esta será la 0, después será la 1, la 2, la 3. Veámoslo aquí. Creamos el primer label. ¿Dónde la voy a crear? Vengan ahora para que vean esto. Todos estos elementos que yo voy a crear, incluido el botón, van a estar dentro del frame. Bien, entonces, por eso es que el label se crea ¿dónde? Dentro del cell for frame, que es el marco de formulario que acabo de crear. Y le pongo a esa etiqueta nombre y la mando a la posición 00. Luego instancio un entry, es decir, una cajita de texto, y con el grid, ahora estoy haciendo uso del grid. Antes, en la clase pasada, trabajé mucho con el pack. Ahora estoy trabajando de vuelta con el grid para que vean las dos caras de la moneda. A mí me gusta más este. Bien, con el grid lo mando a la misma fila 0, pero ahora a la columna 1. Y por eso es que sale aquí el nombre y aquí. Si ustedes quisieran todo esto pegado a la izquierda o pegado a la derecha, ya saben cómo es. tk.w o tk.e para ir al este o al oeste. Perdón, al oeste por la izquierda y al este por la derecha. Pero ahí lo dejo yo. Entonces ya estamos en la fila 0, ya completamos, vamos ahora con la fila 1. Seguimos bajando, hacemos el label para el DNI que va en la fila 1, fíjense, con la columna 0. Procedo a instanciar el otro entry o la otra caja de texto, pero todo el tiempo con self, delante del nombre que le vamos a dar. Y eso lo mando a poner con el grid en la row 1 con column 1. Fila 1, columna 1, y por eso sale fila 1 con columna 1. Bueno, aquí no hay mucho que explicar. Viene otro label que dice fecha de ingreso, se instancia un nuevo entry, es decir, se crea una nueva caja de texto y se muestra con el grid. Después se vuelve a crear una etiqueta en esta posición y esa etiqueta dice edad. Se vuelve a crear un entry, van cambiando aquí los atributos, edad entry, fecha de ingreso y así. Fecha de ingreso entry, quise decir. Y esto va ahora en la fila 3, pero en la columna 1. Recuerden que los entries todos van en la columna 1. Y así hacemos con el sexo y así hacemos con el sueldo. Y por eso tenemos ahora todo esto que ustedes están viendo aquí. Menos el botón. El botón no lo he creado, pero ya tengo todos los labels y todos los entries. Muy bien. No es complicado, muchachos y muchachas. No es complicado. No es complicado. Basta con que usted haga uno y lo replica y le va cambiando. Así hice yo. Hice uno y luego cambiaba en vez de sueldo, sexo y en vez de sexo, edad. Y obvio, tienen que cambiarle las columnas y las filas. Seguimos bajando. Viene el botón. Ahora, con la clase, con Tkinter voy a crear un botón, ¿verdad? ¿Y dónde va a estar ese botón? También dentro del marco, dentro del frame. ¿Qué nombre va a llevar o qué inscripción va a llevar? Registrar.
¿Y qué se va a ejecutar cuando pulsen ese botón? Vamos a llamar a un método registrar trabajador. Ahora vemos cuál es. ¿Y dónde va a ir? Bueno, en la posición, ya vamos por la fila 6, en la columna 0, y call span 2 es para que me abarque 2. Por eso este botoncito está ocupando la 0 y la 1 y por eso queda en el centro. Ojo que eso fue explicado al detalle. Y el pad I es para que quede una pequeña separación por encima del botón. Mira aquí. Bien. Ahora, ya llegó el momento de crear el Tree View. Ya tenemos el formulario. Ahora vamos con este elemento que se llama Tree View. Bueno, lo vamos a crear dentro de la ventana, no dentro del formulario. Por eso él está fuera de la cajita que se ve con un borde negro. Y va a tener las siguientes columnas: DNI, nombre, fecha de ingreso, edad, sueldo, sexo y sueldo. Show Heading es para que muestre los encabezados, estos encabezados. Pero ojo, estas palabras que se están mostrando aquí no son estas no son esas. Esto es para consumo interno al momento de programar, ¿sí? Lo que se está mostrando allá realmente es cuando empezamos a crear dentro del árbol cada uno de los headings, de las cabeceras. Esto es un heading, otro heading, otro heading, otro heading y así. Entonces aquí sí se muestra DNI, que es el que ustedes... O sea, este DNI se refiere a estos nombres que son los que se van a necesitar al momento de programar. Pero esto va a ser lo que se va a mostrar. En mi caso lo puse con el mismo nombre, pero entiendan que esto del lado izquierdo es consumo interno para el programador y esto que está al lado derecho es lo que se muestra y es lo que ustedes están viendo aquí arriba. Bueno, entonces ya tengo el entry, al menos con los encabezados. Y, por supuesto, hay que empaquetarlo. Si usted no lo empaqueta, no se muestra. Ahora bien, aquí decían, cuando hicieron el botón, que cuando presionaran ese botón se iba a llamar a registrar trabajador. ¿Quién es registrar trabajador? Es un método que está aquí. Ah, estaba más abajito, sí es verdad. Estoy dentro de la clase, los métodos van debajo. Registrar trabajador. Entonces, con este pack ya hice todo. Ahora queda ponerle dinamismo a la cuestión. ¿Qué va a pasar cuando le den clic aquí? Que por cierto no he dicho que cuando le den clic me va a decir que los campos son obligatorios. Él validó. Y también cuando ingreso una fecha errónea la valida, pero eso lo vamos a ver a continuación. Entonces, de vuelta, presionaron el botón, por lo tanto llaman a registrar trabajador. Vamos a ver qué es registrar trabajador. Registrar trabajador no recibe parámetros, solamente recibe el objeto. Mire lo que hace. Es algo tan sencillo como que ustedes agarren cada uno de los entries, ¿verdad? Por eso hubo que declarar aquí el objeto. Si no, yo no podría trabajar con el objeto aquí adentro. No lo pasé como parámetro o como argumento aquí. Es decir, aquí no puse nada. Pero sepan ustedes que para que él trabaje sobre el mismo objeto, porque recuerden que estamos dentro de una clase, ¿sí? Seguimos estando dentro de la clase. Entonces, para yo referirme de nuevo al objeto ese que estoy instanciando abajo, tengo que poner self. Y al decir self, nombre entry, estoy capturando lo que la persona ingresó en cada uno de los entries. Recuerden que nombre entry, recuerden que fecha de ingreso, recuerden que DNI, todos esos se convirtieron en atributos, ¿sí? Por lo tanto, yo aquí puedo acceder a esos elementos y tomar su valor. En algún momento, cuando yo hice la primera cajita de texto, expliqué que con get yo obtengo lo que tiene la cajita de texto y con set hago lo inverso, pongo un valor dentro de la cajita de texto. Pues bien, de ese objeto me estoy trayendo todo lo que tiene cada una de los entries o cada uno de los entries que hicimos. El secreto es que al momento de hacer este método tienen que poner aquí self para que Python sepa que nos estamos refiriendo al mismo objeto del cual se crearon todos estos elementos como atributos. Bueno, yo lo que hago es pasarlo a variables que sean más fáciles de manejar, que para mí sean más fáciles de manejar y no tener que usar todo el tiempo toda esta cosa tan larga. Bueno, ya los tengo ahí. El contenido de las 6 cajas de texto lo tengo dentro de 6 variables. Luego viene una validación, pero esa validación es sencilla. Yo lo único que valido es que no estén vacíos.
Y eso se hace así. Se coloca estas variables, mira, nombre, DNI, fecha de ingreso, y se le antepone un not. Si alguna de ellas está vacía, es como que si eso fuera falso. Si una de estas es vacía, por ejemplo, la edad se quedó vacía, eso es sinónimo de falso. Por lo tanto, todo esto, como son puros i, se hace en falso, y la negación de una falsedad es una verdad. Por lo tanto, envía un mensaje de error que dice todos los campos son obligatorios, ustedes lo vieron. Entonces, para poder usar este método, yo tuve que importar a MessageBox. Show error quiere decir muestre este mensaje de error. Y pone arriba un título que dice error y este es el mensajito como tal. Y se devuelve, chao, ya no hay más nada que hacer. Si se produjo un error, se devuelve. En caso contrario, no envía ningún mensaje, tampoco se devuelve y la lógica continúa. Ahora quise incorporar un try except para validar la fecha de ingreso. Es lo único que yo voy a validar, lo demás no. Eso está hecho allá en el proyecto cuando vimos programación orientada a objetos. Ustedes lo pueden adaptar. Aquí tienen suficiente material para trabajar. Tratar de adaptar eso a esto guiándose por lo que yo ya les estoy explicando en este momento. Mire, para poder hacer uso de esto fue que tuve que incorporar arriba también a, no sé si lo recuerdan, aquí mire, a datetime. Bien. Y yo lo que hago es intentar convertir, o primero, ¿qué es lo que hace este método? Este método convierte una cadena, que supuestamente tiene una fecha, pero es una cadena, la convierte en un objeto fecha. ¿Y para qué son útiles los objetos fecha? Para hacer cálculos relacionados con fecha. Es más complicado trabajar una cadena que tenga la fecha a tener un objeto fecha. Usted puede comparar dos objetos fecha y él le dice automáticamente cuántos días han transcurrido. En cambio, hacer eso con una cadena, es terrible. Bueno, esto lo hago, lo convierto, pero no lo guardo en ningún lugar. Yo lo que quiero es ponerle aquí como una cáscara de mango al sistema para que él intente convertir. Y si por alguna razón esa fecha vino mal escrita, se dispara la excepción, que envía un mensaje de error y chao, se devuelve, no continúa. Hay que ir a corregir el error. Es decir que la razón de convertir esa cadena en un objeto fecha era para que, en caso de que esté mal, el try lo detecte y me dispare la excepción, que es la que envía el mensaje de error. Pero si todo está bien, continúa. Ahora ya llegó el momento de guardar el trabajador. Recuerdan que yo tengo arriba una clase trabajador, ¿verdad? Bueno, aquí voy a instanciar un objeto trabajador, mire, este que tengo del lado izquierdo. Y le voy a pasar como argumento todos estos datos que yo capturé aquí. Mira, el nombre, el DNI, fecha, edad, sexo. Usted me dirá, ¿pero se los va a pasar como cadena? Sí. En este caso, por comodidad, las cadenas de todos ellos. Ya tengo el objeto trabajador y como la idea era crear una lista de objetos, pues mire lo que hago. A esa lista que la llamé trabajadores, voy a subir. La lista se llama trabajadores y como pertenece al objeto, por eso le pongo el self. Ya tengo instanciado el trabajador con estos datos, por lo tanto yo me voy a la lista trabajadores haciendo uso del self, porque esa lista está dentro del objeto, y le añado un trabajador. Aquí está todo, mire. Añadirle un trabajador a la lista. Y como la lista es un atributo del objeto, pues estamos haciendo uso de la programación orientada a objetos. Yo sé que el paradigma de objetos al principio pega un poco y sobre todo si uno ya viene del sistema anterior, viejo. Pero bueno, es cuestión de repasar lo que ya se ha visto. El caso es que para yo meter esos datos que recogí en el formulario dentro de la lista, tengo que convertirlo en un objeto trabajador y luego ese trabajador añadírselo a la lista. Pero a la vez que yo lo añado a la lista, aprovecho y lo muestro en el tree view. Fácil. Agarro y digo self.tree, porque recuerden que el tree view es un atributo del objeto. Por lo tanto, a ese atributo llamado tree yo le inserto estos valores. No le inserto el trabajador, no. Es más fácil porque al insertar el trabajador es como que estoy insertando un solo elemento. En cambio yo prefiero insertar esto que yo recogí aquí en variables. Eso es lo que yo voy a insertar en el tree view. El DNI, el nombre, el fecha. Ahora bien,
¿Qué significaba esto? No sé si lo recuerdan, se explicó la clase pasada. Esto lo que quiere decir es que el primer argumento dice que estos datos se guarden en la raíz del tree, del árbol, y que se agreguen al final. Si el árbol está vacío, bueno, se genera la primera línea. Eso ocurrió con Juan López. Y de ahí en adelante, cada vez que se agregue uno nuevo, se va a agregar en la raíz de ese árbol, pero al final, es decir, después de los anteriores. Y por eso es que ustedes ven que a Ana le tocó debajo de Juan y a Carmen debajo de Juan y de Ana. Y vieron ustedes que cuando yo le dije aquí registrar, apareció una ventanita, como no, se mostró el dato aquí por lo que les acabo de explicar, pero se vació el formulario. Esa es la idea, esos datos ya no sirven, porque ya seguramente el usuario va a ingresar los datos de otra persona. Por lo tanto, eso es lo que estoy haciendo aquí. Estoy yendo al entry llamado nombre entry y lo borro desde la posición 0 en adelante. Si ustedes escriben aquí un nombre y los datos y no le colocan 0, él de pronto les borra esto y les va a dejar rastros o residuos de la captura anterior, y esa no es la idea. La idea es que desde 0, es decir, desde el principio de aquí, chao, para allá, borre todo y queda totalmente vacío. Eso es lo que quiere decir el 0. Desde la posición 0 de ese string, porque eso al final de cuentas es un string, hasta el final, borre todo, delete. Y así borre todos. Y se envía el mensaje que dice el trabajador fue registrado con éxito. Bueno, muchachos, entonces, mire, hay mucho tema, mucho que practicar. Antes de avanzar, yo les sugeriría a ustedes que practiquen. Porque si ustedes empiezan a avanzar, todo esto lo vamos a seguir usando después, pero yo ya no me voy a detener, no me puedo detener a explicar. Yo doy por sentado que ya todas estas cosas las entienden. Así que vamos a construir un edificio de éxito, pero con una buena base, con un buen conocimiento. Y el conocimiento es la suma de la teoría más la práctica. Por lo tanto, esto envía un mensaje donde dice que el trabajo fue registrado, lo mostró en el tree, en el árbol, y cuando la persona cierre la ventana se completa el main loop y se termina. Entonces, yo le doy muchas gracias por su atención, de verdad. Encantado, me encanta cuando escriben, me encanta cuando me hacen preguntas. Y ahora nos vamos rumbo a SQL. Usted dirá, ¿y eso era todo de Tkinter? No, Tkinter es una herramienta extremadamente poderosa, pero extensa. Yo estoy dando las bases, unas buenas bases. Ahora me voy a SQL. Igual SQL es un vasto territorio y yo voy a dar las buenas bases. Pero no puedo, de verdad no. Es imposible hacer un curso donde uno abarque tanto y a tanta profundidad. No. Así que yo los felicito porque nos vamos rumbo a SQL. Allá los espero. Chao.